Sí, dale, vamos a ver. Le damos algo de continuación a aquello, ¿verdad? Que habíamos estado hablando anteriormente acerca de la simiente, pero vamos a hablar algo un poquito más hoy que tiene que ver con la simiente también. Sabemos que la simiente es el Hijo de Dios, ¿verdad? Según Génesis 3:15, que fue lo que Dios le prometió a la mujer, Mm. el rescate por la humanidad, ¿verdad? La simiente, que estaba haciendo referencia a su Hijo amado. Mm. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos esto? Es de vital importancia debido a que este es el corazón del Padre. Mm. Este es el corazón de Dios. ¿Ve? Y si nosotros logramos comprender esto, pues podemos entrar a trabajar juntamente con Él en este nuevo pacto. Mm. Porque lo que el Padre siempre ha deseado es establecer a su Hijo. Es que a través y única y exclusivamente a través de su Hijo, nosotros lleguemos a Él. ¿Por qué lo hace así? Porque Él ama a su Hijo. El plan de Él para nosotros es a través de su Hijo. Y como lo había mencionado anteriormente, que desde Génesis nosotros vemos al Hijo. ¿Cómo lo vemos en Génesis? Lo vemos por la palabra creativa, la palabra creadora. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo. ¿Ve? El verbo es esa palabra creativa, la palabra creadora de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mm. O sea, que Él estaba en el principio. Yeah. Desde el principio, entonces, cuando analizamos Apocalipsis, Él es el alfa y omega, el primero y el último. ¿Sabe? En el principio es revelado como la palabra. Y en Apocalipsis, que Apocalipsis lo que significa es revelación, es la revelación del Hijo hacia nosotros, hacia la iglesia. Él es la culminación de todas las cosas. Este es el plan divino de Dios. Si nosotros logramos capturar esto, nosotros vamos a ser edificados. Número uno, el Espíritu Santo nos va a ayudar a crecer y nos vamos a alinear con el plan de Él. Por eso es que esto es importante, porque no podemos, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Que no suene como malo. No queremos establecer agenda propia. ¿Sí me entiende? No queremos establecer nuestros propios intereses. Aquí el interés número uno y el último de todos los intereses de nuestra vida, al final de todo eso, entonces entramos nosotros, nuestra familia, ¿verdad? Pero el número uno en lo que tiene que ver con el evangelio es el Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. De ahí en fuera no hay nada más. Desde el principio, Génesis 3:15, el Padre revela a su Hijo a través de la simiente prometida a la mujer. La simiente prometida a la mujer nuevamente es el Hijo. Él es el que viene en rescate. El plan de Dios no lo tomó por sorpresa. Eso era plan. Y más adelante, espero que lo recuerde porque tiene que entender que Dios le entregó todas las cosas al hombre. ¿Alguna vez te ha hecho la pregunta si Dios es soberano? ¿Por qué razón Él esperó 4,000 años? Porque 4,000 años después fue cuando apareció Jesucristo. 4,000 años después para enviar a su Hijo. Y en Gálatas capítulo 4 dice
cuando llegó el tiempo del cumplimiento. ¿Qué tiempo de qué cumplimiento? Porque él tuvo que esperar 4 años, él es soberano. Yeah. Él no lo podía haber hecho anteriormente. Tenemos que entender que Dios le entregó todas las cosas al hombre y que Dios mismo se sujetó a su palabra, lo que él estableció, le entregó al hombre, él mismo se ha sujetado a la palabra, al pacto, a todo lo que él ha establecido. Si él es soberano, ¿por qué no nos rescató a través de su palabra? Él lo pudo haber hecho. Él pudo haber dicho, le perdono todos sus pecados, ¿verdad que sí? Lo pudo haber dicho así. Él es soberano, lo puede hacer. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué tuvo que venir a morir? ¿Por qué lo tuvo que hacer así? ¿Ve? Porque él mismo se sometió. Y estos son verdades eternas que hemos ido descubriendo en la palabra, en la escritura. Pero vamos a continuar en lo de la simiente, porque como lo había mencionado anteriormente, Génesis capítulo 15, donde Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Y le habla de las estrellas y le habla de la simiente. Yo sé que nuestras traducciones, yo lo entiendo. Yo sé que la traducción contemporánea dice descendencia, pero mi familia, mis amados hermanos, iglesia de Cristo, el texto original dice simiente. Por eso es importante entender esto, porque este es el plan de Dios. Dios lo que le está prometiendo a Abraham es su hijo. Dios está estableciendo pacto con su hijo a través de Abraham, a través de lo que él le está hablando a Abraham. En el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios hace promesa a Abraham, ¿verdad? Que lo iba a bendecir. Allí en el texto original dice que multiplicando te multiplicaré, pero se está refiriendo a la simiente. Es la simiente. Nuestra Biblia, mi Biblia, Reina Valera, 1960, dice descendencia. Pero no es lo mismo. Lo habíamos mencionado anteriormente. Descendencia se refiere a muchos. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3:16. Y vamos allá. Y allí hemos observado que ciertamente el Padre está o hizo pacto con su Hijo. Gálatas capítulo 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Mira cómo lo dice. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Ahora el escritor, que es el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, aclara quién es esa simiente. Mira. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué está haciendo referencia el apóstol aquí en esta carta? Está haciendo referencia al contexto, lo que Dios le está hablando a Abraham en Génesis 15 y 22. ¿Ve? El 17 se va más claro. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Ve? Dios establece pacto con su Hijo a través de lo que él le prometió a Abraham. Yo te quiero decir más, que lo que Dios le habló a David, que siempre tendría, no es descendencia, nuevamente. Nuestras traducciones contemporáneas dicen descendencia.
Pero en el texto original, que la presenté aquí la vez pasada, que dice 1569, texto Casiodoro de Reina original, el texto original, el primer español, dice allí que siempre Dios iba a establecer una simiente a David. ¿A quién está haciendo referencia? No está haciendo referencia a mucho, está haciendo referencia a uno. Ese uno, nuevamente. ¿Quién es ese uno? Que es el rey de Israel. El Mesías prometido. Es el Cristo. Él es el Cristo. ¿Ves? Pero vamos a observar algo bien. No sé, ¿verdad? ¿Cuántos aquí sepan esto? Pero vamos a la carta a los hebreos. Vamos a la carta a los hebreos, mira. Y aquí estamos hablando revelación, se está hablando palabra de vida, edificadora, que te edifica y te aclara la mente, el pensamiento. Es necesario que nosotros entendamos estas cosas, porque conociendo la verdad, nosotros somos libres. Sin la verdad, no podemos ser libres. Entonces dice allí, mira, la carta a los hebreos. Los hebreos son el Israel. Esta carta, el escritor se le escribe a los hebreos. Por eso es que está bien claro. Ahí hay desde el principio, como había mencionado anteriormente, desde el principio el escritor comienza a establecer una gran diferencia entre Moisés y el Cristo, al punto de que el desarrollo de la carta llega al punto donde hace una gran diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, que es del orden. Y había mencionado anteriormente que Melquisedec no es un nombre. Claramente dice, es un orden, que es el orden de Dios. El orden de Dios que Dios establece. ¿Por qué? Porque es rey y sacerdote. No es que es algunos reyes y otros sacerdotes, no. Cuando él hizo a Adán, él lo hizo rey y sacerdote. Ese es el orden de Dios. Que es desde el principio lo que luego se establece con Moisés, que es los ministerios separados. El sacerdocio levítico separado de lo que es el ministerio de rey. Pero Melquisedec es muy diferente. Melquisedec, los dos ministerios están juntos. Bien, el orden de Melquisedec. Entonces, llegamos al capítulo 10 y ahí el escritor está presentando algo bien importante allí que yo quiero que observemos. Mire este detalle bien importante que habla aquí. El versículo 5. El versículo 5. Y creo que eso es del Salmo capítulo 40 a versículos 6 y 8, si no me equivoco. Esto que voy a leer aquí, porque el escritor está haciendo referencia a esa escritura profética, una escritura profética que se cumplió en Cristo. Salmo 40 ya, de 6 a 7. Ajá. Mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que dice allí. Observemos bien. Vamos con calma para que puedas capturar. Mira lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo. Pero espérate. Aquí está hablando de alguien que está entrando. Entrando en el mundo. Ahora mira lo que dice. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Lo próximo, esto es lo que yo quiero que tú observes. Mas me preparaste cuerpo.
¿De quién está hablando ahí? Esto es lo que Jesús el Cristo le está diciendo en Jerusalén a los judíos. Ustedes escudriñan la escritura porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, pero las escrituras hablan de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Esto es parte de la escritura, esto es parte de los salmos. Parte de los salmos. Esto es profecía. Profecía. Mira, me preparaste cuerpo. ¿Cómo que me preparaste cuerpo? ¿Quién es el que está entrando en el mundo? ¿De qué cuerpo es lo que estamos hablando? Recuerden que estamos desde Génesis, se viene revelando la simiente, bendito Dios, la simiente, el Hijo de Dios, que siempre ha sido desde el principio, que es lo que se revela en Juan. Él no vino a existencia en el momento que salió del vientre de María. Él era desde antes. Ese es el argumento. Eso es lo que establece el nuevo pacto, es la revelación del Hijo. Y el Hijo nos lleva al Padre, el Hijo nos revela al Padre. Me preparaste el cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? Si yo hiciera la pregunta hoy aquí, ¿qué cuerpo es ese? Pues déjame decirte, ¿sabe qué? Es el cuerpo de Jesús. Porque de quien se está hablando que viene entrando en el mundo es Cristo. Cristo es el que viene entrando en el mundo. Cuando Él entra al mundo, se introduce en el vientre de María, entonces se le da cuerpo para que camine entre los hombres. Mira esto. Mira el versículo 6, para que te ayude a aclarar la mente un poco más. Mira lo que dice el versículo 6. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién es que está hablando aquí? Tienes que entender esto. ¿Quién es que está hablando aquí? Entonces dije, porque esto es antes de Jesús, ¿sabes? Esto es profético, esto es de los salmos, esto es en la eternidad esto es una conversación. El Espíritu de Dios lo reveló. ¿Se me entiende? En los salmos, esto es antes de Jesús. O sea, antes de que Cristo se manifestara en la tierra. Estamos comiendo carne. Vianda. ¿Okay? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué rollo del libro es ese? El rollo del libro, lo que está haciendo referencia ahí es todo lo que tiene que ver desde Génesis, todo lo profético que platica o que habla escrituralmente o que revela al Hijo de Dios. El rollo del libro, todo. No puedo decir antiguo pacto, porque si digo antiguo pacto, excluyo Génesis. Eso tenemos que entenderlo. El antiguo pacto comienza en Éxodo capítulo 24, si no me equivoco. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo el versículo 8, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas, si alguien me ayuda por ahí, porque mi página está quebrada aquí. ¿Qué dice el versículo ahí más adelante? Acá dice, escúchame, el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me es agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bien. Entonces, el próximo versículo dice, el 10, el 9, perdóname, quítalo primero para establecer esto último.
quita lo primero para establecer esto último. ¿De qué es lo que está hablando? El 9 al final dice eso, quita lo primero para establecer esto último. Los sacrificios y las ofrendas, todo lo que tenía que ver con ese antiguo pacto. Porque venía el Hijo de Dios, venía la simiente, que descubrimos que en el nuevo pacto, en el griego es esperma, que entendemos que él es esperma de Dios. No lo tomemos de forma a una mentalidad carnal, sino espiritual, porque, ¿verdad? Estamos hablando espíritu y vida. Creo que es en Gálatas capítulo 4 que dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Si no me equivoco, Gálatas capítulo 4. Y el Salmo capítulo 2 también dice así. ¿Verdad? Ok, bien, gracias. Bien. Entonces, él es el Hijo de Dios que el Padre engendró. El Padre engendró, más bien, si pudiéramos decirlo así, él depositó a su Hijo en el vientre de María. En el vientre de María. Pero ahora bien, cuando el Hijo entra en el mundo, él viene con unos propósitos, él viene con unos planes. Como le mencioné al principio, Dios mismo se sujetó a lo que él estableció, a sus leyes, sus normas. Él le entregó las cosas al hombre. Y el hombre, pues, por causa del pecado, perdió la autorización, la autoridad. El enemigo, entonces, la muerte, tenía cierta autoridad sobre el hombre y mantenía el hombre bajo muerte. Una de las cosas que él vino a cumplir es volver a restablecer el reino de Dios sobre la tierra. Quitar la muerte. La muerte, no estamos hablando de una muerte física. Nuevamente, estamos hablando palabra espíritu. La muerte en el lenguaje espiritual, en el lenguaje del cielo, muerte es separación entre Dios y el hombre. Él vino a quitar eso. ¿Lo habrá quitado? Yeah. ¿Lo habrá quitado? Seguro que sí que lo quitó. Hoy en día, si pudiéramos, ¿verdad? La iglesia o cualquier persona, vamos a orar. ¿Qué es lo que es orar? Hablar con Dios. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible por el Hijo, por lo que él hizo. Bien, entonces, miremos Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 20. 16, 20. Yo le mencioné anteriormente que yo le llamo a esto las biografías. Son buenas nuevas, pero aclaran quién era Jesús. Que Jesús, para el que está observando meticulosamente, tiene que entender que Jesús es más que Jesús. Porque la gente de aquel entonces, contemporánea a él, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Cuando él estuvo caminando sobre la tierra, la gente lo miraba y le decía, Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, la gente pero había algo más. En el versículo 20, 16, 20 dice allí, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque aquí el que está llevando a cabo todas estas cosas, el que está ejecutando el plan, es el Cristo. Él es el que entra en el mundo. Se le da nombre, un cuerpo normal. Caminó en la tierra. Pero ¿quién está dentro?
Cristo. El Cristo. Amén. ¿Quién es el Cristo. Cristo? Aquí vamos. ¿Quién es el Cristo? Génesis 3:15. La simiente del Dios viviente. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ese es el Cristo. Eso es lo que Dios le prometió a David. Rey que se sentaría por siempre en su trono. Estaba hablando de uno. ¿Quién es el que se iba a sentar? El Cristo. ¿Sí me entiende? Es el Cristo. Ahora miremos ahí el capítulo 22. El capítulo 22. El capítulo 22, ahí mismo Mateo, versículo 41. 22:41. Dice, para que ustedes vean por qué razón yo le estoy hablando del Cristo. Observa bien, mira lo que le pregunta, porque ellos están viendo a Jesús. Ellos están observando a Jesús. Pero en este caso aquí, Jesús mismo le está preguntando. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, ellos piensan que le dijo de David, porque ellos piensan que es algo natural, un hombre natural. Pero cuando Dios habla, el lenguaje de Dios es superior, es espíritu. Pero Jesús le va a aclarar, mira, quién es el Cristo. Y aquí le dice, mira, el 43. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Entienden la pregunta? Es que estamos hablando de alguien que es eterno. Él es el que entra en el mundo. Él es el que viene. Él es el que efectúa el sacrificio. Él es el rey. Esto quiero que lo entiendan porque tienen que entender que el nuevo pacto existe lo que se conoce como canjeo. ¿Qué es un canjeo? Un canjeo es un intercambio. Recordemos, vamos a seguir dando referencias bíblicas para que usted lo entienda, porque estamos hablando del Cristo que es eterno, que entró en el mundo, ¿ok? Y mientras caminó en la tierra, la gente le conocieron Jesús de Nazaret. Los únicos que le llamaron el Cristo fueron sus discípulos. Pero él no recibió ese nombre hasta después que fue glorificado. Pero lo que dice Mateo 16 es que se preguntaban entre ellos, ¿quién dice la gente? Y solamente el Pedro fue revelado por el Espíritu. Ellos convivían, pero la gente no lo conocía a Cristo, solamente iban por los milagros o por los alimentos. Sí, porque lo que sucede es que ellos pensaban que Jesús era un hombre normal. Pero ese es el argumento que yo estaba estableciendo la vez anterior, que Jesús era más que era humano, pero también era divino. Por eso es que cuando le petan la lanza en la cruz, por el costado, salió agua y sangre, porque él tenía las dos naturalezas. Él no tan solamente era humano, él era también divino.
¿Sí me entiendes? Porque estamos hablando del Cristo, la palabra, como comienza lo que conocemos como el Evangelio de Juan. La palabra de vida se hizo carne, se hizo humano y caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí ven? Pero mira, observemos, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Dice allí, Hebreos 5:5. Así tampoco le estaba mencionando que hay un canjeo. El canjeo es intercambio. ¿Por qué? Porque es Cristo. Te vas a dar cuenta, si das lectura al nuevo pacto, te vas a dar cuenta que va a mencionar el nombre de Cristo como nunca lo habías visto anteriormente. En ninguna parte de la Biblia, el nuevo pacto, todo está lleno de Cristo. Porque es Cristo. Observemos. Mira 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Lo ves? Ahora mira lo que dice. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El versículo 7 es el detalle importante. Mira, y Cristo en los días de su carne. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo es eso? Cristo. El cuerpo de Jesús vive en el cuerpo de Jesús. Cuando vivía en el cuerpo de Jesús. Cuando estaba caminando en la tierra. Porque ese es el cuerpo del sacrificio que le fue preparado. Como dice el capítulo 10 de Hebreo. Ofrenda y holocausto por el pecado no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Quítalo primero aquello, las ofrendas que tú no quisiste, mas me preparaste el cuerpo para que estableciese esto último. Amén. Dios mío, siento la... Amado, mira, el versículo 7, y Cristo en los días de su carne. Más claro, mira que dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Dónde fue eso? ¿En Getsemaní? Getsemaní. La gente lo que miraba era a Jesús, hijo de José, hijo de María. Y de Nazaret puede salir algo de bueno. Jesús, hijo de David. Pero el que estaba dentro era el que estaba dentro. Tiene que entender, mira, tiene que entender que Juan, cuando a él porque le quitan la vida, no que la quitan, sino que él la puso. Más bien, él puso su propia vida. Y ponen el cuerpo de Jesús ahí en la tumba. Allí está el cuerpo de Jesús. Pero ¿y el Cristo dónde? Descendió abajo. Está estableciendo el orden porque él es el Hijo de Dios. Santo bendito Dios. Está estableciendo el orden, quitándole nuevamente la autoridad que le habían quitado al ser humano, a nosotros. El Hijo de Dios, como es espíritu, como Dios se sujetó a lo que él estableció. Mira a ver si me entiende.
Dios se sometió a lo que él estableció, le entregó la autoridad al hombre. Pues el Hijo de Dios se hizo hombre para buscar la autoridad nuevamente. ¿Sí me entiende? Recuperar la autoridad. Una vez él cumple todo lo que él iba a hacer, entonces ahora regresa al cuerpo, regresó a su cuerpo, el cuerpo entonces es glorificado y ese cuerpo él lo lleva arriba. Ese cuerpo lo lleva arriba. Cuando él se le presenta, toma, le dice, hey, ¿qué pasó? Incrédulo, mete tu mano aquí. Tú aquí, mira, yo mismo soy. Y yo creo que está en Lucas. Vamos a buscarlo para que miren. Lucas 24. Lucas 24. 24 por allá. 24:39. Dice 24:39, dice allí, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, él recuperó la autoridad, porque Dios le dio la autoridad al hombre. Y ahora el Hijo de Dios es hijo de Dios, pero es hijo de hombre también. Por eso es que él tiene toda la autoridad le fue dada a él. Cielo y la tierra. ¿Sí me entiende? En el cielo y en la tierra. Y como hijo de hombre. ¿Por qué? Porque él es hijo de hombre y también es hijo de Dios, divino. Divino. Él es único en su clase. ¿Sí me entiende? ¿Ven? Esto es una de las cosas que él vino a establecer, ¿ve? Para poder obtener autoridad. Dios podía haber hecho desde la eternidad. Seguro que sí. Seguro que sí que Dios lo pudo haber hecho desde la eternidad. Pero Dios mismo no quebranta su orden, su pacto, su palabra. Él se somete. Legalidad, tiene que hacerlo legalmente. Exactamente, porque en el cielo hay una corte de justicia. Hay una ley establecida en el cielo, ¿sí me entiende? ¿Ve? Hay un orden. Pues Satanás, el acusador, pues, encuentra algo para acusar a Dios. Claro, Dios es Dios. Exactamente. Su nombre, su reputación, su gloria, que es su reputación, su nombre, por amor a su nombre. El nombre de Dios, su reputación, así como la reputación de una persona, el nombre de nosotros, nuestro nombre, el nombre de negocio, un ministro, Padre, ese nombre es tan sagrado, Dios por amor a su nombre, todo lo hizo en legalidad, tuvo que ser ese hombre, se llevar a cabo para que todo sea legal, por eso es de un Dios de justicia. Sí, exactamente, porque si no, entonces sería mentiroso. Exacto, sería mentiroso. ¿Ve? Y sería cambiante y él no cambia. Nuestra fe sería una fe. Él es inmutable. Sí, lo que él estableció, eso es. Sí. ¿Me entiendes? Pero entonces, ahora, una de las cosas que hizo el Hijo de Dios es que, miremos esto, el capítulo número 1 de Juan, el versículo 14. ¿Ve? Dice allí, y aquel verbo fue hecho carne, ¿ve? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. ¿Sabes que esto es lo que nosotros comemos en el nuevo pacto? Como Cristo. ¿Sabes que esto es lo que nosotros comemos en el nuevo pacto? ¿Sabes que esto es lo que estamos comiendo ahora mismo? Nosotros comemos de su cuerpo. Él es el pan de... Mira, vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan. 6. Capítulo 5, versículo 20.
Juan 6, vamos a Juan 6 primero. Vamos a Juan 6:50. Juan 6:50. Mira lo que dice allí. El 48. Yo soy el pan de vida. Y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, está haciendo, tiene que entender que es un lenguaje espiritual. Ese maná que ellos comieron en el desierto es la ley. Yeah. Ese maná es la ley. Pero mira lo que establece ahora el versículo 50. Este es el pan y murieron. El 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Ese es el pan que él nos ha dado a nosotros. Es su carne. Lo que hemos comido de su cuerpo, hemos comido de su carne, entramos en el pacto, entramos en su cuerpo. Yeah. Y dice ahí, le daré por vida del mundo. Eso es vida. Vida. Más Cristo es revelado, más enseñamos acerca de Cristo, revelamos a Cristo y encontramos a Cristo en la Escritura, que es donde realmente nosotros comenzamos a crecer. Nuestra vida soy. La vida, sus palabras son espíritu, son vida. Eso empieza de esta revelación del Hijo. Yeah. Sí, por eso es que es importante, porque aquí donde está el crecimiento, porque cuando nosotros comemos esto, nosotros estamos comiendo a Cristo. Yeah. Y esto es lo que produce vida. Este es el nuevo pacto. Yeah. Es Cristo. Contrario al antiguo pacto, que es leche y miel. Leche y miel es para descanso para los niños. Yeah. ¿Me entiendes? La leche y la miel es el antiguo pacto, porque esa era la tierra donde ellos iban a ser introducidos, de tierra que produce leche y miel. Tenía que ver con el antiguo pacto, tiene que ver con la ley, que tiene que ver con descanso y con niños. El apóstol Pedro insta, porque el apóstol Pedro le está predicando a los hebreos. El apóstol Pedro era apóstol a los hebreos. Y en su carta, él le dice a los hebreos, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero si tú analizas las cartas de Pablo, Pablo dice, no debemos de tomar leche, debemos comer carne y vianda. En Hebreos capítulo 5 está. Hebreos capítulo 5. La pregunta es, ¿cómo podemos? La pregunta es, ya que estamos aquí, la mayoría de ministros que predicamos y enseñamos, ¿cómo sabemos que estamos dando leche a la gente y estamos dándole carne? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque si queremos ver nuestras congregaciones crecer, madurar espiritualmente y aumentar toda la herencia en Cristo, ya estamos completos en Cristo, pero vemos personas en el cuerpo de Cristo que no están actuando como niños, están bañando como niños, están teniendo su predicador, así como los corintios. Los corintios estaban en el nuevo pacto. Los corintios estaban en el nuevo pacto. Ellos vivían en el nuevo pacto. Y el pacto se había establecido por muchos años. Todavía tenían actitud de niños. Entonces, ¿cuántos 10 minutos había? 10 minutos de falta. No, sí, era que había alguien por ahí. Sí. Ok. Entonces, así los corintios, vemos los corintios que eran personas que estaban en el nuevo pacto, ya estaban completos en Cristo Jesús, pero todavía seguían como niños espirituales. Y tenemos esa misma situación en Cristo, en muchas partes. Congregaciones, tenemos concilios, tenemos denominaciones, donde gente que predica son niños.
espiritual. ¿Cómo uno puede número uno, enseñarle a la gente, ministros, identificar que la leche, predicaciones son pura leche, o tu predicación es Cristo, es carne? Esa es la parte que, porque hay que corregir nuestras predicaciones si queremos ver resultados. Realmente, nuestras enseñanzas, nuestro discipulado, nuestra cultura que está apareciendo. Entonces, ¿cómo podemos saber, identificar? Yo sé que ya se está acabando el tiempo, pero es una buena pregunta. ¿Cómo podemos identificar y saber cuando estoy enseñando leche o cuando estoy enseñando vianda, carne? Yo, todo ministro líder quiere eso. No quiero, pero a veces no sé cómo hacer. No algo ahí, algo que podamos identificar. Sí, mira, sabes que la importancia de esto es que Dios estableció el orden. Uh-huh. Y él mismo se sujeta al orden. Yeah. Y si él estableció que así son las cosas, uh-huh, ¿sí me entiendes? Que es a través de su hijo, pues si nosotros no vamos, ¿verdad?, a dar otra alternativa, entonces no estamos en la vía correcta, ¿sí me entiendes? No es que no seamos salvos, uh-huh, no malinterpreten, pero entonces lo que estamos es limitando a Dios, porque Dios opera de acuerdo a lo que él estableció. exacto. ¿Sí me entiende? De acuerdo a lo que él estableció, él no se va a ir él no va a trabajar con algo que él no estableció, algo que no está en su orden. Por eso es que vemos que tal vez si estamos trabajando mucho, ¿verdad?, con lo que es el antiguo pacto, leche y cosas así, ¿ves? Pues no vamos a ver la gloria del Cristo, que la gloria de Cristo es transformación, es fruto en el Espíritu. Porque Cristo es el que produce ese fruto cuando alimentamos a Cristo en la iglesia. Yeah. Cristo mismo Yeah. va a efectuar ese trabajo. Yeah. ¿Sí me entiende? ¿Ve? No depende de nosotros. Nosotros lo que hacemos es que nosotros le damos la comida correcta. Cuando le damos la comida correcta, el niño espiritual se va a desarrollar. ¿Ve? Va a comenzar a desarrollarse en diferentes áreas, ya sea, ¿verdad?, en el propósito de Dios, en cualquier área que sea que Dios haya X o Y personas, ¿sí me entiende? Pero entonces cuando nosotros no le damos la comida correcta, lo que estamos es que estamos limitando a Cristo, porque no lo estamos edificando. Es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Cristo, ¿sí me entiende? ¿Ve? Si nosotros no nos alineamos con la revelación del cielo, con la revelación de Cristo, pues lo que vamos a hacer es que vamos a limitar la iglesia. Uh-huh. La vamos a limitar en muchísimas áreas. Yeah. Por tal vez, por cosas que tal vez nosotros tal vez queramos ver. Esto es algo que yo he logrado comprender con el tiempo. Uh-huh. Con el tiempo. Y recuerdo que hace muchísimo tiempo atrás, pues, ministrábamos y eran liberaciones aquí y allá, milagros y un sinnúmero de cosas. Pero yo me di cuenta de que al rato la misma persona volvía y estaba de nuevo tirada en el piso botando baba. Yeah. ¿Sí me entiende? Y volvíamos nuevamente. Hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué tú estás haciendo? Pero entonces sí funcionaba la liberación, porque era libre por muchísimo tiempo, pero después pasaba unos largos meses y pues de nuevo, ¿y qué está pasando? Y comprendí que era que no le estaba dando la alimentación correcta. Sí, la persona es libre. Exacto. Pero si yo no le doy la verdad, no va a ser libre, porque le va a abrir puerta de nuevo. ¿Sí me entiendes? Va a volver de nuevo al mismo sistema, a lo mismo. ¿Por qué? Porque la liberación es Cristo. Sola, única y exclusivamente. Él dijo, vas a conocer la verdad, y la verdad, que es el mismo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Vas a conocer la verdad y esa verdad te va a... Le dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Recordemos que esta es la simiente. Es la simiente, el canjeo. Porque ahora vas a mirar que dice... Ministro, es que dijiste antes Hebreos 5, no dijiste la cita. Hebreos 5, sí, mira, aquí está. Hebreos 5, casi al final está. Miro ahora, mira. Hebreos 5, versículo 12 al final. Ya, 12, ya, listo. Okay. La enseñanza. Y toda que participa leche, ¿ve? Entonces, pero el apóstol lo que le quiere alimentar es carne, que es Cristo, es alimento sólido. Cristo es alimento sólido. ¿Sí me entiende? Es Cristo, la revelación. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora mira el Espíritu, ¿quién es? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira para que tú veas el canjeo, porque nosotros estamos acostumbrados a Jesús. Eso es lo que estoy hablando del canjeo. Yeah. Hay un cambio ahí, ¿sabes? Nosotros, ¿sabes? Cuando nosotros vamos a hacer liberaciones o lo que sea, pues sí, el nombre de Jesús Cristo. No Jesús de Nazaret, no Jehová. No echamos demonios fuera del nombre de Jehová, ni milagros suceden, ¿verdad? El nombre de Jehová. El nombre que nos fue dado, la autoridad, donde se conquistaron todas las cosas, en el orden en el cielo, lo que se estableció en la corte de justicia del cielo es Jesús Cristo. ¿Se me entiende? Jesús Cristo. Entonces, para nosotros poder ser edificados, nosotros tenemos que ser edificados en Cristo. Por eso es que la iglesia está establecida en Cristo. Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Ministro, no sé si quieras decir unas palabras antes de despedir. Ya quedan 2 minutos. Sí, no, excelente. No sé si alguno tiene una pregunta en esos 2 minutos, pero logramos entender la importancia. La revelación es tremenda porque nos llevó en todo el sermón a tener una revelación de Cristo del nuevo pacto, porque lo que decía el Salmo 40 no lo había experimentado yo así. O sea, Jehová pacientemente esperé en Jehová, pero es Cristo hablando en la eternidad para la tierra. Y él es el que entra, ¿sabe? Él es el que viene de la eternidad, porque él es el que viene a cumplir el propósito. Es él. ¿Sí me entiendes? Lo que sucede es que cuando él se hace hombre, se hace carne, entonces se le da un nombre, Jesús. Y en ese cuerpo es donde él efectúa el sacrificio. ¿Sí me entiendes? Y ahí es donde él cobra la autoridad aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Recordemos, Dios es soberano, pero Dios se sometió a lo establecido. Por lo tanto, necesita un hombre para poder ejercer la autoridad aquí en la tierra. Jesús. ¿Sí me entiendes? Pero es Cristo. Salvador. Eso significa Salvador, por morir y resucitar. Ya ese nombre cumplió su cumplimiento. El Salvador. Le amo. Te llamo, ministro Jerry, ya te llamo.